Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado las rodillas delante de él, le escarnecían diciéndole: sálvese el rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Vamos a orar. Amantísimo, buen Padre celestial, eterno Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en ese lugar, Padre, de permitirnos estar en este lugar un día más, Señor, para predicar tu bendita y poderosa palabra. Voy a hablar, Señor, de tu sufrimiento, Señor, antes de ir camino a la crucifixión, Padre. Todo lo que hiciste es por amor a nosotros, Padre. Porque tu palabra dice, Señor, desde el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, nos habla, Señor, de ti, de esa simiente, Señor, que iba a traer esperanza a nuestras vidas. De esa palabra que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, Señor. Sabemos, Señor, que tu sufrimiento no fue cualquier cosa, Padre. Padre, tu sufrimiento no es comparado con ningún sufrimiento de ningún hombre, Señor, pues en ti cargabas todo el peso del pecado del mundo, Señor. Un sufrimiento único, inigualable en la historia humana, Señor. Y queremos predicar y compartir, Señor, y hablar, Padre, de esta maravillosa historia, Padre, de que fuiste tú, Señor, de lo que pasaste. Y digo maravillosa, Padre, porque después de tanto sufrimiento, hoy podemos ser llamados hijos de Dios, Padre. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, no solamente en la cruz, sino todo lo que padeciste antes de llegar a la cruz, Señor. Toda la vergüenza, las afrentas, Padre, los golpes, todo lo que sufriste por amor a nosotros, Padre. Gracias. Y el pueblo dice: amén y amén. Puede sentarse, hermano. Todos sabemos, hermanos, amén, que después de haber sido acusado injustamente y ser condenado, amén, a muerte por medio de crucifixión, por la presión que los principales ancianos y sacerdotes de los judíos ejercieron sobre Poncio Pilato. Amén. ¿Sí? La crucifixión de Cristo, hermano. Amén. O en este caso, el sufrimiento de Jesús antes de ir camino a la crucifixión. Amén. Fue un juicio que no fue justo, pero que tenía que cumplirse. Amén. Amén. Tenía que pasar porque así estaba escrito, así estaba profetizado, hermano, por los profetas del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de la vida del hombre más extraordinario de todos los tiempos. Para mí Jesús es el hombre más extraordinario. Para mí Jesús es el mayor líder. Para mí Jesús es la mayor inspiración para aquellos que desean tener un liderazgo eficaz. Jesús es nuestra mayor inspiración, hermano. Amén. Y dice la Biblia, hermano, que Jesús fue sometido al martirio más terrible que los hombres puedan imaginarse, hermano. Amén. Fue azotado por los soldados romanos. Amén. ¿Sí? Y este castigo en particular era bastante cruel y muy pocas personas, dice la historia, lograban quedar conscientes después que se aplicaba. Y este tipo de tortura fue una más de las que nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentar antes de ir a la crucifixión. Amén. Dice la historia, hermano, que cuando un hombre era azotado, hermanos, amén, muchos de ellos, amén, quedaban en ese lugar muerto. Amén. Más adelante vamos a ver, hermano, qué tan fuerte eran las armas que se usaban, amén, para poder castigar a aquellos hombres que eran presentados, amén, ante el rey de Roma, hermanos. ¿Alguien está entendiendo? ¡Amén! Y la Biblia dice, hermano,
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Imagínense, hermanos, toda la compañía para azotar o para enjuiciar a un hombre que no había cometido ningún delito. Amén. ¿Sí? Imagínense toda la compañía para un hombre que en todo su esplendor era un hombre justo, perfecto, santo, porque así dice la Escritura y así lo presenta, como un hombre sin mancha, sin arruga, sin nada de qué acusársele. Amén. Y que en todas las cosas fue tentado porque él era humano, amén, totalmente como usted y como yo. Amén. Amén. Él se hizo hombre como usted y como yo, al igual que usted y que yo. Si usted tiene confianza al que está en un lado, pellizquele. Y ese mismo, el dolor que va a sentir ahí en un lado, que tiene un lado. Amén. Ese mismo dolor es el que sintiera Jesús si estuviera aquí con nosotros en este día. Amén. Porque Jesús, hermano, fue 100% hombre. Amén. 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 ¿Sí? Imagínense, hermano, toda una compañía, amén, para enfrentarse a un hombre que era noble, era amoroso, era misericordioso y el cual no había ningún delito. Amén. ¿Estamos entendiendo? Ningún delito, hermano, había en la vida de este hombre, hermano. Por eso este juicio es conocido como un juicio injusto, porque él no merecía morir. Amén. Amén. Por eso aquel hombre que estaba en un lado de los dos malhechores dijo: tú y yo merecemos donde estamos. Amén. Él no lo merece. Amén. Yo y usted, hermano, merecemos estar colgados en un madero. Amén. Amén. Merecemos estar colgados ahí porque nosotros hemos sido pecadores desde nuestro nacimiento. Aleluya. Yo y usted hemos cometido transgresiones, pecados, amén, inmoralidades que han sido demasiado fuertes, pero este hombre era justo. Amén. Y por eso uno de los malhechores dijo: este hombre ningún mal ha hecho. En medio de tanto hombre perverso, hermano, en el cual Jesús se encontraba, hubo un hombre allá en la crucifixión, allá en la cruz, que reconoció que este hombre era justo, porque no había ningún delito. Amén. El mismo Pilato, amén, reconoció, amén, que no tenía de nada que acusarle. Amén. Y la esposa le dice: hey, ten cuidado porque yo he soñado. Amén. No tomes la sangre de este hombre. Amén. Pero el pueblo decía: queremos a Barrabás, que lo suelten, y queremos que crucifiquen a Jesucristo. Amén. Y este hombre, en primera instancia, hermano, lo primero que le pasa a Jesús, hermano, en este juicio que estaba empezando, amén, que todos conocemos, que él fue azotado. Amén. Y dice: prepara el área donde sería crucificado. Amén. Unos romanos, hermanos, corrieron hacia el monte del Gólgota. Dice la Biblia que los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, hermano. Imagínense. La compañía, un ejército, hermano, rodeando a un hombre indefenso. Un hombre que tenía el poder de hacer descender ángeles, hermano. Un hombre que tenía el poder de cerrar los ojos y todos cayeran muertos en ese lugar. Porque él era el dador de la vida. No necesitaba ni siquiera ángeles, hermanos. Porque descendieron con cerrar o tal vez tronar los dedos. Todos ahí, hermano, fueran caídos muertos. Amén. Porque Jesús, hermano, era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y los milagros, los prodigios y levantar a los muertos fueron el mayor testimonio de que Jesús es el muerto. ¿Alguien está entendiendo aquí? Siempre bueno. Amén. Una compañía, hermanos, estaba rodeando a este hombre justo, indefenso. Amén. En una de las pláticas con aquel hombre que tenía el poder, le dijo este hombre: ¿sabes que yo tengo el poder de dejarte libre?
Y él dijo, ningún poder se te ha dado sino el que viene de arriba. Amén. Y dice Jesús, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Amén. Esa es la fuerza. Amén. Y Jesús, hermano, fue sometido a diferentes situaciones y circunstancias. Amén. Y hasta este momento que vamos, había estado sometido. Amén. Amén. Sí. Y este hombre, hermano, que fue 100% hombre, imagínese, hermano, el estrés, el cansancio físico y emocional. Todo durante su última semana en Jerusalén. Fue una semana larga y de gran sufrimiento. Amén. Porque antes de llegar hasta aquí, hermano, todos sabemos, lo predicamos la vez pasada, de lo que Jesús sufrió en Getsemaní. Amén. De lo que Él padeció, de lo que Él sintió morirse. Amén. Sudó lágrimas de sangre, hermano, imagínense. Todo el estrés en el que se encontraba Jesús, hermano. Emocional. ¿Sí? ¿Alguien está entendiendo? Amén. Dios es bueno, hermano. Siempre bueno. Bueno. ¿Sí? Y dice la Escritura, hermano, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado la hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decían que habían oído un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Pero él, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, en medio de su estrés, en medio de esa alma turbada, él dijo, que tu nombre sea glorificado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oh, qué hermoso es nuestro Dios, hermano. Amén. Y su parte humana se deja ver en estos versículos. Su preocupación y ansiedad al saber que el camino a la cruz no sería fácil. Sin embargo, vemos su determinación en aceptar el plan divino y cómo su Padre Celestial confirma sus ánimos. Amén. Sí, vemos cómo Él está determinado en medio de su aflicción, en medio de su dolor. Él está determinado a que a través de Él pasaran dos cosas que quiero resaltar. Una era el pago perfecto una vez y para siempre para los hombres. Aleluya. Llegaría el sumo sacerdote, amén. Llegaría el cordero perfecto sin manchas para pagar el precio perfecto. Aquello que la ley por muchos años no había podido, porque habían pasado desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Jesús, amén, alrededor de 900 años, 950, y mucha sangre había sido derramada cada año, amén, por los pecados del pueblo, por los pecados del sacerdote. Pero llegaría el sumo sacerdote, llegaría el rey de Salem, llegaría la roca de nuestra salvación, llegaría la esperanza viva, llegaría la estrella del oriente, llegaría a pagar el precio perfecto. Ese es lo que Dios. Amén. ¿Alguien está entendiendo, hermano? Amén. Llegaría a pagar el precio perfecto una vez y para siempre, hermano. El velo se rasgaría. Amén. Se acabaría el tiempo del lugar santísimo, donde solamente podían entrar aquellos hombres que se santificaban todo el año. Y si alguien tenía un pelo de pecado, caía muerto. Pero llegaría el sacrificio, el velo se rompería y hay salvación para todos los pecadores. Amén. Y hay redención del pecado para todos los pecadores. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Y él tenía como propósito número uno eso: reconciliar al hombre con el Creador, con el Padre. Amén. Y que el nombre de Dios fuese glorificado. Amén. ¿Alguien está entendiendo aquí, hermano? Amén. Y unos decían un ángel le ha hablado, y otros decían un trueno.
Porque cuando la Biblia dice que con voz de trompeta, hermano, es como voz de trueno que resuena la voz de Dios. Amén. Amén. Si estamos entendiendo. Dice la Biblia que a la ira de Jehová tiembla la tierra. Aleluya. ¿Alguien está entendiendo aquí, hermano? ¿Sí? Aparte de todo esto, hermano, que estamos explicando, Jesús sufrió la traición de Judas, uno de sus 12 de confianza. Amén. Así como sus otros discípulos lo abandonaron cuando fue capturado. Amén. Judas lo traicionó, sus discípulos lo abandonaron y Pedro terminó negándolo 3 veces. Aleluya. ¿Sí? ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Jesús, hermanos, sufrió la traición, amén, de Judas. Pero no solamente quiero resaltar la traición de las 30 monedas de plata. Quiero resaltar también, hermano, la envidia que tenía Judas hacia Jesús. Amén. Y dice la Biblia, hermano, que una mujer, amén, del vulgo, una mujer cualquiera, lo que no hizo nadie de aquellos, lo que no hizo nadie de aquellos que estaban en el templo, de aquellos que decían conocer a Jehová, de aquellos que decían guardar la ley, de aquellos que decían guardar los mandamientos, ninguno hizo lo que esta mujer hizo. Y era lavar los pies del maestro con un perfume de alabastro de 300 denarios, el cual se podía haber pagado a 300 jornaleros en un día su trabajo. Pero esta mujer decidió honrar a Dios, amén, con lo mejor, amén. Y este hombre, hermano, Judas, no solamente fue traicionero, sino también fue envidioso. Y dice la Biblia que Judas dijo, pudiéndoselo dar a los pobres, amén, se está desperdiciando, casi quiso decir eso, en los pies del maestro. Pero dice la Biblia que no era porque Judas amara a los pobres, sino porque Judas quería un taco, hermano, si pudieran verse vendido ese perfume. Amén. Amén. Estamos entendiendo, hermano. Amén. Así que Jesús, hermano, sufrió traición de los suyos, sufrió envidia de los suyos y sufrió abandonos de los suyos, hermanos. Amén. Jesús sufrió un dolor absoluto. Los que han sufrido una traición saben lo que se siente. Los que han sufrido envidia saben lo que se siente. Imagínense, hermano, cómo fue preparado el corazón de Jesús en medio del dolor, en medio del sufrimiento. ¿Alguien está entendiendo, hermano? ¿Sí? Pedro lo negó 3 veces. Judas lo traicionó y tuvo envidia. Los discípulos lo abandonaron. Y así como otros discípulos, amén, lo abandonaron cuando fue capturado. Amén. Sí, hermanos. Amén. Y Pedro terminó negándolo ¿cuántas veces? 3. A esto le agregamos el hecho de que enviaron una gran turba con espadas y palos, como si se tratara de un criminal, hermano. La Biblia nos relata una historia, hermano, donde Jesús tuvo que huir de en medio de la multitud. Amén. Porque fueron a buscarlo, hermano, como si Jesús fuera un perro, con palos y piedras. Cuando el único delito de Jesús, el único delito que Jesús había cometido empezó en la palabra de las bienaventuranzas, donde ninguno de los ricos, donde ninguno de los fariseos tenían cavidad en esas buenas nuevas que Jesús les estaba hablando. En esas palabras de esperanza, el único delito de Jesús fue amar al pobre, fue sanar al enfermo, amén, fue levantar a los muertos. Y eso, hermano, trajo una grave envidia hacia la vida de Jesús, hermano. Amén. Amén. Y buscaron matarlo, pero se tenía que cumplir como estaba escrito la palabra. No es que Jesús, hermano, no haya permitido, amén, que lo mataran a pedradas. No, la palabra de Dios se tenía que cumplir. Amén, amén. Amén. Y todo esto, hermano, tuvo que haber causado un impacto
psicológico en la humanidad de nuestro Señor. Definitivamente el odio de Satanás se deja ver en estos acontecimientos. Amén. El odio de Satanás hacia la persona de Jesús, hermanos, es demostrado desde los tiempos del rey Herodes, cuando Herodes manda matar a todos los niños. Satanás, hermano, demostró todo su odio y su cólera hacia este hombre justo y perfecto. ¿Alguien está entendiendo, hermano? Amén. Y definitivamente el odio de Satanás, hermano, se deja ver en estos acontecimientos. No solo esto, recordemos su agonía en el huerto de Getsemaní. Allí expresó su gran angustia y pidió a sus discípulos que le ayudaran a orar. Aleluya. ¿Y qué hicieron los discípulos por él? Dormido. Estaban dormidos. Aleluya. Entonces él les dice estas palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, deseo morir. El sufrimiento de Jesús, hermano, le estoy haciendo una pequeña síntesis o explicación, que el sufrimiento de Jesús no empezó en la cruz, no empezó antes de la cruz de los azotes, sino mucho antes. La persecución de Jesús empezó mucho antes, hermano. Amén. Desde que nació, y después lo siguieron los grandes líderes políticos, y después, amén, también sus allegados, sus discípulos, hermanos, hicieron sufrir a Jesús. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano? Amén. Aparte de esto, Lucas registra su gran angustia mientras oraba en el Getsemaní. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su dolor, fíjese lo que dice aquí, hermano, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Antes de llegar a la cruz, antes de morir en la cruz, antes de ser clavado la lanza en su costado, Jesús ya se sentía en agonía. ¿Sabe que hay gente que muere por dolor? ¿Sabe que hay gente que muere de tristeza? Amén. Y Jesús, hermano, estaba agonizando de tanto dolor, porque era un ser humano. Amén. Imagínese cargar con toda la persecución. Amén. De los sacerdotes, de los fariseos. Cargar con las traiciones de sus discípulos. Y después cargar con la gran angustia, el gran temor y el gran dolor que él sentía, porque él sabía hacia dónde iba. Amén. Y es que, hermanos, imagínense que ustedes digan: vas a morir, amén, en una silla eléctrica. Amén. En la silla eléctrica usted va a pasar a lo mejor 1 minuto, 30 segundos. El dolor más angustiante no es cuando usted es ejecutado, sino que cuando las horas se hacen su peor enemigo. Cuando las horas se hacen su verdugo. Cuando las noches se hacen su verdugo. Eso es lo bueno. ¿Alguien está entendiendo? ¿Sí? Amén. Y dice la Biblia, hermano, que sufrió tanto, hermanos. Amén. Que lloró, o tuvo sudor, perdón. Amén. Como de sangre. Amén. ¿Sí? Luego fue capturado y llevado del huerto de Getsemaní hasta la casa de Anás. Amén. Donde fue acusado por luego fue llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde sufrió un juicio injusto, donde fue acusado por medio de los falsos testigos y condenado de blasfemia por los miembros del Sanedrín, hermano. Y al final, estos lo bofetearon con tremendo odio. Hermanos, hasta donde vamos tenemos que comprender que el dolor de Jesús fue muy intenso. Amén. Muy difícil. Amén. Amén. Y quiero resaltar hasta donde voy, que todo este dolor tiene un solo nombre: por amor a ti y por amor a mí. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya.
sufrimiento. Gracias, Señor. Gracias. Porque por tu sangre, tus azotes, tu dolor, hoy yo tengo un camino hacia la vida eterna. Amén. Amén. ¿Sí? Deberíamos, hermanos, entusiasmarnos con este mensaje. Y Amén. agradecerle a Dios por todo su amor, por toda su bondad. Amén, amén. Amén. Porque no merecíamos, hermano, que alguien tan justo, tan limpio, muriera por gente tan pecadora como usted y como yo. Que para el mundo y para el diablo eran los reos de muerte. Amén. Para el mundo, yo y algunos de ustedes, un perro valía más que nosotros. Pero Él, en su gran misericordia, puso la mirada de nosotros. Amén. Dice la Biblia, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Déselo fuerte. Amén. Qué bueno había nosotros, hermano, para que Jesús pusiera la mirada. Si mirábamos pornografía, eran los adúlteros, pecadores, una mente sucia, perversa, robábamos, hacíamos todo lo malo. Qué buena vida, hermano. Aleluya. Más de uno aquí debería estar agradecido con Dios. Gloria a Dios. Más de uno, hermano. Amén. Gloria a Y Dios. usted nos enseña a agradecerle a Dios por ese orgullo que todavía está ahí. Amén. Usted en la tumba se dará que usted no es nada. Amén. Pero que usted en vida puede escoger ser algo. En vida, hermanos. Hoy estuve en un velorio más. Amén. Triste. Ver a un hermano ahí. Amén. Pero ya acabamos, hermano. Y les contaba la anécdota de aquel hombre que dijo, mañana tengo una cita con él en Samaria. Amén. Y nos daremos cuenta que todo falta de perdón, hermano, todo orgullo que nos acecha, no nos va a servir de nada ese día. Amén. Por eso nosotros debemos de valorar todo lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Amén. Gloria a Y Dios. que a través de este sufrimiento nosotros podemos alcanzar la redención y podemos alcanzar el ser reconciliados con Dios. Amén. 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 Pero nosotros tenemos que amar, hermano, al Señor Jesús. Amén. Aleluya. Tenemos que amarlo. Amén. ¿Está alguien entendiendo, hermano? Amén. Aleluya. Y al final de esto lo bofetearon con tremendo odio, hermano. De esto fue llevado al pretorio para ser juzgado por Pilatos. Este no encuentra en él culpa alguna digna de muerte. Pero la presión de los principales ancianos y sacerdotes de los judíos es fuerte. Ellos estaban presionando. Pilato en su corazón decía, no hay nada de qué acusarle. Pero estos hombres, hermano, odiaban a Jesús. Amén. Lo odiaban, hermanos. Jesús dijo algunas palabras que no le parecieron bien, hermano. Y voy a hacer un pequeño recordatorio de algunas palabras o eventos que pasaron. Número 1, no entraron dentro de las bienaventuranzas. Número 2, hermanos, tenían un vendedero peor que los zetas en las tienditas, hermano, afuera del templo. Santo. Aleluya. Amén. Y dice la Biblia, hermano, que con un cinturón empezó a aventar todo. Amén. Y eso no les pareció. Amén. 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 ¿Sí? Y número 3, le dice a los fariseos, a los escribas y a los maestros, ustedes le dicen a los hombres que hagan cosas que ni ustedes hacen. Y dijeron, este ya nos está arruinando el negocio. Aleluya. Amén. Amén. Y estos 3 eventos en general, hermano, y puedo recitarle más, pero quiero proseguir. Estos 3 eventos, amén, marcaron el odio hacia la persona de Cristo. Amén. Amén. Y es que los hombres justos y los hombres rectos, hermano, y los hombres transparentes y los hombres sinceros, muchas veces no son bien vistos. Pero cuando yo hablo de sinceridad, hermano, no estoy hablando de lo que usted piensa, sino lo que usted tiene que hacer. Amén. Amén. Porque nosotros, si pensamos, podemos formularnos muchos caracteres. Yo puedo formular un carácter donde yo diga, yo soy sincero, pero puedo formular el carácter de Cristo, no para expresar mi sinceridad, sino también para demostrarla con los hechos. Amén. Y eso, hermano, no les gustó a Jesús, no les gustó a los enemigos de Jesús. La Biblia dice que buscaban, cuando le dijeron, Señor, tiene que darle los tributos al César. ¿Qué buscaban, hermano? Acusarlo.
Amén. hallar algo en él. Amén, amén. Amén. Estoy llevando en secuencia el mensaje, hermano. ¿Sí? Ellos buscaban en qué cayera él. Amén. Amén. Cuando dijeron, este come con las manos inmundas, él les respondió, no hace daño lo que entra, sino lo que sale. Buscaban cómo hacerlo caer. Si supieran quién es esta mujer, si supiera, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Déselo fuerte. Amén. Hermanos, buscaban dónde hacer caer a Jesús. Y Jesús le dice a unos de sus apóstoles, ve y trae una moneda. Ve y sácala de un pez. Y Jesús le responde, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ellos pensaron que Jesús iba a poner, hermano, a pagar el tributo al César. Amén. Pero Jesús, hermano, siempre tuvo una palabra, un as bajo la manga para responderles. Amén. No había nada por qué acusarle. Amén. Por eso, hermano, ellos inventaron. Este se proclama el rey de los judíos. Este hombre trae alboroto. Este hombre trae desorden. Pero no era desorden. Las palabras de Jesús desde que daba cátedra en el templo a los 12 años no fueron bien vistas por estos hombres. Porque desde los 12 años ya Jesús leía los pergaminos, ya leía la palabra del profeta Isaías. Aleluya. Y dijeron este hombre es único. Y es que Jesús hablaba, hermano, inigualable, hablaba, amén, como nadie en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Ayer yo miraba la película de Jesús, hermano. Y cuando yo era pastor, decíamos, qué sabio era Jesús en sus palabras. Amén. Qué certero era en cada palabra que él decía. Por eso Jesús, hermano, para mí, yo no puedo decir que para usted, porque esto es un concepto de cada quien. Y es que alguien lo cree. Amén. Que alguien así lo decidió en su corazón. Pero para mí, Jesús es el hombre más extraordinario de todos los tiempos. Amén. Aleluya. Amén. En todo fue tentado y nada pecó. En todo fue acusado y no se halló delito. Dios. Amén. Un hombre extraordinario. Amén. Amén. ¿Sí? Este dice que Pilato, hermano, no encontró ninguna culpa digna de muerte. Pero la presión de los principales ancianos y sacerdotes de los judíos es fuerte. Por ellos decide enviárselo al rey Herodes. Cuando se enteran de que venía a Galilea, así se lo llevan a Herodes, a quien solo se burla de él y se lo manda de regreso a Pilatos. Y Pilatos busca la forma de liberarlo, porque dentro de este hombre llamado Pilatos, hermano, había un corazón noble. Él sabía que Jesús, amén, era un hombre bueno, amable, puro, santo, recto, justo, misericordioso, amable. Amén. Y es por eso que Pilato buscaba cómo ayudarlo. Pero Jesús, en pocas palabras, le dice, no te preocupes, tú no tienes ninguna autoridad. Es necesario que esto se cumpla, porque yo he venido para esto. Amén. Para poner mi vida. Díselo fuerte. Amén. Y Jesús, hermano, en estas pocas horas había sufrido, hermano. Amén. Como ningún hombre. Como ningún hombre, hermano. Porque Jesús traía en sus espaldas todo el pecado del ser humano, del mundo entero. Amén. Por eso él sudó. Amén. Por eso él sintió morir. Amén. Y para mí Jesús, hermano, lo vuelvo a repetir, es el hombre más extraordinario de todos los tiempos. Amén. Amén. Cuyo amor, sin haber ningún motivo, porque no había nada bueno en nosotros, hermanos. Nada bueno había para que Jesús
pusiera la mirada en cada uno de nosotros. Amén. La Biblia dice que nuestras mejores obras sean como trapos de inmundicia, como cuando las mujeres andan en su día. Imagínense, hermano. Amén. ¿Había algo bueno en nosotros? No. ¿Había algo bueno en nosotros, hermanos? No. Alguien podrá decir, pastor, yo estoy aquí porque me lo merecí. Pastor, yo estoy aquí porque hice mérito. Pastor, yo estoy aquí porque fui bueno. Pastor, estoy aquí, amén, porque algo bueno hay en mí. Amén. Es su amor, hermano. Es su amor, ese amor que muchos no hemos llegado a comprender. Aleluya. Porque para muchos de los que estamos aquí, Jesús es un concepto, no es una realidad. Solamente está aquí. Está aquí. Pero Jesús quiere morar aquí, en tu corazón. Jesús no quiere ser un concepto en tu vida, quiere serse realidad. Amén. Y no había nada bueno, hermano, en nosotros los seres humanos. Amén. Amén. Nada bueno. ¿Cómo no recordar y hacer referencia, hermano, cuando Jehová le dijo a Noé, me arrepiento de haber hecho al hombre? ¿Cómo no recordar cuando fue destruido Sodoma y Gomorra por tanta idolatría, amén, y pecado sexual que había? Amén. Donde Lot se acostó hasta con sus hijas, donde Noé se embriagó, hermanos. Y cómo no recordar las torres de Babel, y cómo no recordar, amén, el tiempo de Israel, el tiempo donde el pueblo dio 40 años vuelta en el mismo círculo. Aleluya. Toda la historia marca que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, le dio la espalda. Salomón pidió sabiduría, se lo dio, le falló Dios. Amén. El rey David adulteró. Amén. El rey Acab se casó con Jezabel. Amén. Amén. Hermanos, y así sucesivamente. Saúl, siendo el primer rey, después de haber sido patriarcas, a petición del pueblo, decide desobedecer. Toda la historia de la Biblia está llena de gente rebeldes, el cual no había ningún motivo para que Cristo viniera, para que Dios viniera en forma de hombre, amén, y fuese esa cruz. Solamente existe una palabra: amor. Aleluya. Amén. Y la historia no ha cambiado. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno. La historia no ha cambiado. Nuestras mejores obras siguen siendo como trapos de inmundicia. Nada ha cambiado. Solamente su amor. Eso es lo que lo ha llevado a sufrir. Amén. Por lo que lo llevó a sufrir. Amén. En su ministerio. ¿Estamos entendiendo? Amén. Otro de los martirios a los que fue entregado Jesús antes de ser crucificado fue la de ser azotado. Habiendo azotado Jesús, le entregó para ser crucificado. Jesús fue entregado para ser azotado. Un castigo, dice la historia, bastante cruel, que en ocasiones terminaba en la muerte del castigado. Este castigo estaba prohibido para mujeres y ciudadanos romanos, hermanos. Tanto la crucifixión, tanto los azotes, hermanos, eran para los extranjeros. El pueblo romano, hermano, no entraba, amén, en la lista de los hombres que podían ser azotados, ni en los hombres que eran crucificados, hermano. Este era para las personas que no eran parte del pueblo de Roma, hermano. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Y Jesús fue entregado, hermano, para ser azotado. Y fue un castigo muy cruel. ¿Sí? Y fue un castigo, hermano, bastante cruel y brutal. El prisionero solía amarrarse, fíjese, hermano. Lo amarraban de un pie en un tronco, desnudo, hermano. ¿Sí? Imagínese la vergüenza para un hombre puro. Si nosotros, hermanos, que había una maldad tremenda, éramos perversos, adúlteros, fornicarios, pecadores, nos da vergüenza, amén, que a veces la pareja tal vez nos mire desnudos. Imagínate la vergüenza para el hombre más puro. Amén.
Amén. Imagínense lo que sintió. Imagínense, hermano, la afrenta que sintió en ese momento. Fue amarrado de un pie y le fue quitada toda su ropa. Amén. Y nosotros, hermano, apenas alguien nos saca la lengua y queremos renunciar. Apenas alguien nos hace algo y queremos renunciar. Apenas sabemos que alguien dijo algo, aunque no lo haya dicho, y queremos renunciar. Pero este hombre, hermano, que había, amén, sudado gotas de sangre. Este hombre que había sido traicionado. Este hombre que había sido envidiado. Este hombre que estaba siendo azotado. Demostró cuánto te amaba. Amén. Aleluya. Demostró cuánto te amaba. Porque la Biblia dice de tal manera, porque la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida. Aleluya. Amén. Sí, así que si usted no tiene a Cristo, hoy usted puede recibirlo. Amén. Él es el medio para la salvación. Él te ama como nadie. Él te ama. Amén. Ni tu padre, ni tu madre, ni nadie puede amarte como Él te ama. Amén. Porque su amor es puro, hermano. Amén. Y Él te está esperando con los brazos abiertos. Para Aleluya. sanarte, para levantarte, para restaurarte y para darte vida nueva en Cristo. Amén, amén, Aleluya. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Y las áreas en específico, hermano, en las que se les daba, hermano, a los delincuentes, era en la espalda, las piernas y los glúteos. El instrumento que se utilizaba era un látigo corto que solía terminar en 3 trenzas. Fíjense, hermano. En cuyas trenzas amarraban huesos o bolsas de plomo que solían infligir gran daño al momento de golpear a la víctima. Amén. O sea, hermano, que cada vez que le daban, por eso la pasión de Cristo, hermano, si usted piensa que eso es la realidad, eso no se compara. Porque el profeta Isaías nos dice la realidad de esos azotes. El profeta Isaías dice, molido fue. Jesús, hermano, quedó prácticamente molido, como la carne, su cuerpo, hermano. Le daban 40 azotes, hermano, aquellos que llevaban ahí azotados, 40 azotes. Y cada azote que le daban, hermano, traía un pedazo de carne de Jesús. Y por eso dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero. Y la iglesia de hoy en día, amén, por cualquier cosa abandona. Pero Él sí amó. Él no es de los que dice el profeta Isaías. Bien profetizó, dijo Jesús. El profeta Isaías de vosotros. Este pueblo de labios me honra. Aleluya. Amén. Amén. 40 azotes, hermanos. ¿Por qué se fue de la iglesia, hermano? Es que ahora no me hablaron. ¿Por qué ella no vino? Es que dijeron algo de mí. Como el mensaje que di hace mucho, hermano. Estamos ofendidos sin ser ofendidos. Amén. Porque alguien fue y te ofendió. Alguien que se sintió ofendido te ofendió a ti. Y ya es una cadena de ofensa. Pero este hombre, hermano, el que sí merecía ser ofendido, el que sí merecía sentirse ofendido, porque lo acusaron, le dijeron, este echa demonios por Belcebú. Parecido a lo que le pasa a los profetas de hoy, hermano. Vemos, la gente mira que uno da palabra de profecía o de ciencia, y la gente todavía dice, ¿será un siervo? Aleluya. ¿Será un profeta? Oye, ¿has visto? ¿Has sido testigo? Amén. ¿Cuántos hemos pensado esto, hermano? ¿Será que mi pastor es un hombre de Dios? Hay evidencia, hermano. Tenemos al hermano Juan. Se le profetiza en un mes y para el siguiente mes ya lo están subiendo de trabajo. Aleluya. Amén. Alguien se le da una palabra y al siguiente día ya le están hablando. Aleluya. Y así podemos decir, hermano. Y eso mismo le pasó a Jesús, hermanos. Jesús había sanado paralíticos, enfermos, había echado fuera demonios y todavía la gente decía, ¿será? ¿Será? Santo. ¿Será, hermanos? Este echa demonios por Belcebú. Pero no dijo, ay, ya voy a tirar
diablo, hermano? En el huerto de Getsemaní, que quiere decir la prensa, hermano, donde era prensado las tunas de aceite, hermano. ¿Sabe qué le oyó decir el diablo? Cuando estaba agonizando, cuando estaba, amén, en lecho de muerte por tanto sufrimiento. Lo que nosotros los cristianos tenemos que hacer cuando realmente pasemos por una prueba. No por un chisme, no que porque alguien dijo, no que porque allá dijeron, no. Nosotros cuando pasemos por una prueba tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Porque el que debería haberse ofendido no se ofendió. Amén. Porque Él sí era santo. Amén. Él sí era santo. En Aleluya. su dolor dijo: Señor, pero que se haga tu voluntad. Déselo fuerte. Amén. Acusaron a Jesús, hermano, de echar demonios por Belcebú. Y Jesús le responde: Belcebú no puede echar fuera a Belcebú. Amén. Jesús, hermano, había pasado calumnias, había pasado de todo tipo de dolor. Y en este momento donde vamos, hermano, estaba siendo, amén, castigado. Y le habían dado 40 azotes, hermanos. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedó Jesús, hermano? Según Isaías 53:5, léalo ahí. Amén. ¿Sí? La pasión de Cristo, hermano, está muy bonita. ¿Sí? A mí en lo personal me gusta esa película, pero no se compara a la realidad. 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros. O sea, el castigo de nuestra reconciliación, hermano, eso quiere decir la palabra paz. El castigo de nuestra reconciliación fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Amén. El cuerpo de Jesús, hermano, quedó desfigurado. Amén. Totalmente. Amén. Su cuerpo, hermano, amén, llegó prácticamente a la cruz del Calvario, ¿sí? Sin sangre, moribundo. Amén. Y dice la Biblia: y se burlaban, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincado las rodillas delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Por qué hicieron esto, hermano? ¿Por qué le dieron? Porque en el Antiguo Testamento habla de un cetro, que es símbolo de autoridad. Amén. Un palo. Sí, como un palo, un bastón. Entonces por eso ellos se burlaban de Jesús. Se burlaba de quién era Jesús. Y de vez del cetro, recordando lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento, le entregan un palo de caña. Y le decían: sálvese, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y nosotros, hermanos, por cualquier cosa nos desanimamos. Por cualquier cosa nos ofendemos. Pero Él mostró un amor sincero hacia nosotros. Él soportó todo el dolor, hermano. Todo el peso del pecado cayó sobre Él. Por amor a ti y por amor a mí. Aleluya. Amén. Por eso cuando el diablo venga y te acuse por tu pasado, amén, recuerde lo que tu pasado, Cristo lo ha hecho blanco. Amén, como la blanca lana. Aleluya. Ese no fue. Amén. Yo sé que aquí hay alguien, hermanos, que el diablo le ha estado recordando su pasado. Pero Cristo lo ha echado a lo más profundo de la mar. A lo más profundo de la mar. Amén. Escúchame bien. Cristo lo ha echado a lo más profundo de la mar. Amén. Amén.
y el que podía juzgarte, apuntarte y condenarte, amén, ha mostrado su misericordia en esa cruz. El sufrimiento de Jesús continúa al tener que enfrentar la burla y el abuso físico de los soldados romanos. Fueron estos los que infligieron el castigo del azote sin compasión. Cada azote era un pedazo de cara, espalda, glúteos y chamorros. Amén. Por amor a ti, por amor a mí. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos a un hombre que nos ama. Amén. El hecho de que a veces Jesús no nos dé lo que queremos o lo que pedimos no quiere decir que no nos ama. Amén, amén. Que siempre nos va a dar conforme a su voluntad. Y debemos de aceptar su voluntad. Gloria a Dios. Debemos de aceptar su señorío. Amén. Porque Él es el Dios Kyrios, hermano. Kyrios es el Señor absoluto. Aleluya. El gobierno de todas las cosas. Amén. Amén. Sí, estamos entendiendo. Amén. Y de lo desnudaron totalmente, dice la historia, para burlarse. Amén. Y en segundo lugar, le echaron encima un manto de púrpura de escarlata. Imagínense, hermano, todo cortado. Todo lo que Jesús sentía. Amén. Al verle puesto, hermano, ese manto de púrpura de escarlata. ¿Qué le pasa a usted, hermano, cuando trae una cortada y usted se pone, por decirlo, un saco ahí de que traiga mucha pelusa o fibra de vidrio, para que me entienda, hermano? ¿Qué sentirá usted? Imagínese, hermano, soportar el dolor de las heridas y la picazón de eso. Y los cristianos de hoy en día se van que porque hablaron de ellos. Santo. Lávate. Aleluya. Santo eres A Dios. alguien que le pueda dar un aplauso a Cristo. Hermano. Y todavía le echaron un saco, hermano, para que me entienda, para que usted más o menos se dé una idea. Le echaron un saco de fibra de vidrio, hermano Jorge. La fibra de vidrio, ¿cómo es, hermano Jorge? Picosa, incómoda. Hermanos, no nos debe de caber duda que tenemos a un Dios que nos ama. Amén, amén. Amén. A un Dios que nos ama, porque no tenía la necesidad de fijarse en gente. Me voy a poner yo como ejemplo, en gente, hermano, que nada nada. Aleluya. Él allá arriba tenía ángeles, hermanos, arcángeles, serafines, Aleluya. amén, querubines, ancianos, tenía los mejores levitas, Amén. amén, tenía las mejores voces los ángeles. Amén. Allá le cantaban, hermano. No había una mejor adoración que la que podamos hallar en esta tierra. Amén. Imagínese, hermano, si usted oye cantar a algunos hombres y usted siente bonito cuando los oye y su piel se eriza, su piel se estremece Gloria a Dios. cuando cantan hombres impuros, inmundos, que no habrán el cielo. Amén. Aleluya. Hombre, alguien está entendiendo. Alguien está entendiendo aquí. Él no tenía necesidad de ninguno de nosotros, Amén. porque él tenía gente santa, con una alabanza pura, perfecta, que dice la Biblia que le cantan santo, 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 santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. No tenía necesidad de andar batallando con nosotros. Ay, ahora sí, Señor, y ya mañana ya no. Santo. No, porque allá hay gente que está postrada a sus pies, día y noche. No tenía necesidad de batallar con nosotros, hermano. Porque desde los tiempos de Génesis hasta los tiempos de hoy, hemos sido una generación rebelde, desobediente, y con un poco de gratitud hacia Él. Amén. Amén. No había ninguna necesidad. Rebeldes, desobedientes, ingratos. Y todavía dudas de que Dios te ama, sin haber nada bueno en ti. Amén. Todavía dudas, permites que Satanás, el contrario, el adversario, el enemigo, el acusador,
venga y te haga dudar cuánto Dios te ama. Cuando eras un vil pecador, yo era un perro, valía más que yo. Un perro valía más que yo. Un perro valía más que yo. Éramos impuros, pornografía, adulterio, chisme, fornicación. Eso es lo que era, ¿no? Y todavía dudamos de que Dios nos ama. Cuando allá en el cielo hay gente acostada, allá arriba hay gente acostada, adorándole día y noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Amén. Amén. Imagínense, hermanos, que usted escuchara uno de los ángeles que le cantan. Aleluya. Se estremeciera. Amén. Imagínense ya cantándole. Cuán grande es Dios, cántale. Imagínense. Poderoso Dios, te adoramos. Sabe, a veces decimos, ¿sabe? Dios nos amará. ¿Será que Dios me ama? Amén. ¿Será que Dios me ama? Aleluya. Eso no debemos de dudar. Amén. 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 Porque no tenía necesidad. Él era Dios. Rey de reyes. Aleluya. Señor de señores. De Lord and Lord de King of Kings. Poderoso, Rey de gloria, te Aleluya. adoramos. Déselo fuerte. Amén. Solamente bajo esta tierra ser humillado, azotado, golpeado, bofeteado, desnudo, por amor a ti, por amor a mí. Amén. Amén. Aleluya. Y yo sé que un día, hermano, Él volverá. Amén. Volverá por mí, volverá por ti. Aleluya. Volverá por cada uno de los que lo esperamos. Aleluya. Amén. Gloria a Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Amén. Estamos entendiendo. Amén. En cuarto lugar le dieron que tomase su mano derecha una caña, como si se tratara de un cetro digno de un rey, de lo que le hablaba en su momento. Lo cual era una burla, mas de estos hombres hacía Jesús. En quinto lugar, lo hincaron de rodillas delante de todos para burlarse y hacer mofa de un supuesto rey derrotado. Aleluya. Yo quiero imaginarme, hermano, Satanás, ese miserable perdedor. Amén. Amén. Quiero imaginármelo cuando estaba Jesús hincado. Decirlo he vencido. Aleluya. Pero lo que él vio como una derrota, lo que él vio como un escarnio, era hacia el camino, hacia la victoria. Por eso él se burla. Por eso él se burla y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aleluya, poderoso Dios. Amén. Dice la Biblia que él exhibió públicamente, fue hasta el infierno, hasta lo más profundo de la tierra, y allá unos demonios reconocieron y ¡alguien alaba a Dios! ¿Alguien está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? ¿Sí? Luego otro soldado tomando su turno y otro más, hasta que todos hubieron participado en esta burla. En sexto lugar, le escupieron una muestra de total desprecio y digno de hombres inescrupulosos. Y finalmente, tomada la caña, los soldados lo golpearon en la cabeza, y de esta forma podemos imaginarnos cómo esos golpes en su cabeza incrustaban más y más las espinas, o la corona de espinas en su cabeza. Aleluya. ¿Sí? Súbele un poquito más. Provocando más y más dolor. Solamente por amor a ti. Aleluya.
Gloria a Dios. ¿Qué importa si tu padre o tu madre te aman? Amén. ¿Qué importa si el mundo te ama o no te ama? Amén. Tú tienes un amor que te ama. Aleluya. Tal vez tu madre te abandonó. Tal Amén. vez tu padre te abandonó. Pero él pudiéndose bajar de ahí, no te dio la espalda. Te amó, Aleluya. te abrazó. Gloria a Dios. Díselo fuerte. Te abrazó. Porque así es en la vida. Eres amado Dios. En la vida muchos te pueden abandonar, Amén. pero él está ahí. Amén. Él está Amén. ahí. El hecho de que pasemos por el dolor no quiere decir que no esté ahí. Él está ahí. Amén. Amén. Te adoramos. Porque aún el dolor él lo usa para capacitarnos. Gracias, Padre. Gloria. Gracias. Aún el dolor lo usa para llevarnos a un nivel de gloria y de Dios. Gracias, Padre. Gracias. Santo. Gracias, Padre. Y hay una gran realidad. El amor del ser humano, hermano, a veces es perverso. Pero él no se bajó. Aleluya. Él sabía que tú un día vas a nacer. Porque tú no eres una casualidad. Amén. La Biblia dice a través del apóstol Pablo que todo fue creado por él y para él. Amén. Tú no eres una casualidad. Amén. ¿Sabe por qué mucha gente nace con desprecio? Porque desde el momento que estuvo usted en el vientre de su madre no deseó que usted naciese. Amén. Muchas madres dijeron, yo no quería embarazarme. Y ahí empieza el rechazo. Amén. O nace un varón, yo no quería varón. Amén. O nace una niña, yo no quería niña. Y por eso nacemos con muchas cosas en nuestro corazón. Falta de identidad. Amén. Sin fuerzas. Sin identidad, hermanos. Porque desde el vientre de nuestra madre nos despreciaron. Pero hubo uno que, sabiendo que el pastor Alejandro era fornicario, ratero, asaltador, secuestro, lo que usted quiera, hubo uno que dijo, no me importa cómo sea, yo lo amo, yo lo quiero, yo lo quiero. Hubo uno que sin importarle, hubo uno que sin importarle cómo tú fueras, hubo uno que sin importarle tu pasado, hubo uno que conociéndote, en cuanto tu padre antes de que naciese, yo no quería niño, yo no quería niña, yo no le pedí a Dios que me lo mandara. En cuanto tú sentías el desprecio, ahí en la cruz alguien estaba muriendo por ti, alguien estaba dando la vida por ti, y Él te ama con amor eterno, dice la Biblia, con amor eterno amado, y Él prolongado vida de correr. Él te ama. Él te ama, iglesia. Aleluya. Y tú tienes que entender que tú eres tú. Ya no dejes que el diablo, amén, te haga comparar con nadie. Tú eres tú. Y quiero decirte que Dios te hizo perfecta. Aleluya. Que Dios te hizo perfecto. Gloria. Yo le doy gracias a Dios por mi cara, porque ese es el diseño. Y con esta cara yo voy a ver la gloria de Dios. Y con esta cara yo voy a ver los cumplimientos de sus promesas. Amén. Tú tienes que entender que Dios te ama. Amén. Que tú eres tú. Y sin importar quién te ha despreciado, Él te ama. Y te está esperando con los brazos abiertos. Amén. Hace 17 años, hermano, yo no era nadie. Yo soy aquí. Aleluya. Te amo, Y Señor. no merecía que Él pusiera la mirada en mí. Era adúltero, Rey, te amo. me drogaba, robaba, asaltaba, hacía muchas cosas malas, de las cuales no puedo decirlas porque hay cosas que son vergonzosas. Pero Él dijo, no me importa quién eres tú, me importa lo que yo diseñaba antes de que nacieses. Aleluya. Habrá alguien que quiera pasar este lugar, hermanos, Amén. Amén. a darle gracias a Dios, decirle, Dios, no había nada bueno en mí, a decirle, Señor, perdóname, porque yo a veces, Padre, me quiero ir de la iglesia, me quiero desanimar Sí, Señor. por cosas tan pequeñas.
por cosas que escuchamos. Hermano, usted tiene que entender que como la fe viene por el oír, así también desánimo en nuestras vidas. Y yo sé que aquí, hermano, cada uno de ustedes desea serle fiel a Dios. Pero a veces muchos nos hemos prestado a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y es todo aquello que nos aparta del propósito de Dios. Porque el diablo quiere verte frustrado, el diablo quiere verte en contiendas, el diablo quiere verte en discusiones, para que tú no vivas una vida plena. Pero Dios murió por ti para que tú vivas una vida plena. Súbele poquito ya. Así que el lugar está abierto, hermano. Si no cabe usted aquí, ahí en su lugar, y que se dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, iglesia. Dele gracias, Señor. Imagínese un momento todo lo que Él pasó por usted. Imagínese, hermanos, todo lo que Él pasó por usted, azotado, herido, molido por nuestras rebeliones, despreciado, dice la Biblia, varón de dolores, por ti y por mí. Dice la Biblia que aun si tu padre y tu madre te dejaran con todo esto, Jehová te recogerá, porque así de grande es su amor, iglesia. Así de grande es su amor. Y la rabasoja, fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Sí, Señor, dile gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por ese sufrimiento, Señor, que tú hiciste por mí. Gracias, Jesús, porque tú me amas. Porque tú me amas. Quita todo espíritu de autoestima en tu vida bajo. Alguien tiene que entender aquí que Dios lo diseñó tal y como tú eres, y que a ti no te sobra ni te falta. Cuando Moisés le dijo: Señor, soy tartamudo, y a veces eso pasa en nuestras vidas, nos limitamos y nos alejamos del propósito de Dios por lo que el diablo nos hace pensar que nos falta. Pero a usted no le falta ni le sobra. Usted es la imagen de Dios. Y Moisés estaba tan preocupado por cómo él hablaba. Moisés estaba tan preocupado porque él era tartamudo, que Dios le dice: Moisés, es que tú no lo vas a hacer, lo vas a hacer yo. Aleluya. Y tú tienes que entenderlo, porque hay mucho espíritu, hermano, de autoestima baja, porque a veces pensamos que algo nos falta. Pero Dios te dice hoy: así como tú eres, yo te he diseñado para cosas grandes. Bástate de mi gracia, porque de mi gracia se perfeccionan todas las cosas. No tienes por qué sentirte menos. No te sientas menos de los que están en un lado. No tengas envidia de lo que aquellos tienen y tú piensas que te falta, porque a veces no te das cuenta que lo que ellos no tienen, tú lo tienes. Y es mi gracia, mi favor, mi misericordia. Y eso es más que todo el oro del mundo. Eso vale más que todas las cosas, amada iglesia. Así que deja de permitirle al diablo que te limite. Ya no lo dejes que te limite. Ya no lo dejes que te haga pensar: si yo tuviera lo que aquella tiene, yo pudiera lograr. Tú tienes que entender que tú lo vas a lograr, porque Dios lo determinó desde antes que tú nacieses. Y la Biblia dice a través del profeta Isaías: si Jehová lo ha determinado, ¿quién lo hará retroceder?
Y si Jehová ha determinado usarte, amén, sin importar si eres güero, flaco, gordo, delgado, amén, ¿quién podrá detener la mano de Dios? ¿Quién podrá oponerse a lo que Dios ha determinado para tu vida? ¿Quién, amada iglesia? Pero tú tienes que creer en lo que Dios te ha dado. Tú tienes que creer. Tú tienes que creer, iglesia. Tú tienes que creer, iglesia. Tú tienes que creer. Súbele, amor, súbele. Sí, Señor, tú tienes que creer. Si alguien está agradecido, derrame lágrimas para el Señor. No tenga vergüenza, llórele al Señor. Cuando allá andaba en los caminos del pecado, hermano, pensaba que ser un hombre era andar arriba de una troca haciendo el mal. Pero cuando Cristo vino a mi vida en esa cárcel, supe lo que era ser un hombre. Humillarse ante los pies de Él. Humillarse ante Él. Así que dele gracias a Dios. Agradézcale. Dile, Señor, hoy no vengo a pedirte nada, hoy vengo a agradecerte. Hoy vengo a agradecerte, Señor. Hoy vengo a mostrarte mi amor. Hoy vengo a mostrarte mi gratitud, Jesús. Gracias, Jesús, por esa muerte, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Oh, te adoramos. Ahí está la presencia de Dios, administrando los corazones. Administrando los corazones. Amén. ¿Cuántas veces, amada iglesia, el diablo te ha hecho sentir que no sirves para nada? Porque es tanto el desprecio que has pasado que piensas que no sirves para nada. Tú eres útil para Dios. Él tiene un propósito. Ahí está ya Dios tocando los corazones, quebrantes, grítele, llórele, llórele al Señor. Ramansa y rabasojalaya, y rabaquenta, rababa, sojalaya, Padre. Oh, madre de ti, Jesús. Aleluya. No te preocupes por tu hermano, porque él está en un mejor lugar. Dile gracias, papá, por todos estos años que me prestaste a mi hermano. Gracias por su vida, Señor. Hoy te queda a ti, hijo, seguir peleando, seguir caminando la carrera hacia la eternidad. Dale gracias a Dios. Y eso traerá paz a tu corazón. En medio de tu dolor, dale gracias a Dios. En medio de la ausencia que ya no tenía a tu hermano, dale gracias a Dios. Dile, no soy nadie, Padre, para reclamarte. Gracias, Padre, por todos estos años, por los momentos en mi niñez donde crecimos juntos, donde jugamos, donde nos peleamos, donde hubo de todo, Señor, pero siempre perduró el amor. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Te amamos, Dios. Te amamos, Jesús. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Bájale, Dios. Gracias, Cristo.
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dale un aplauso al Señor fuerte, fuerte, fuerte. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, te adoramos, Dios. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque todo lo has hecho tú, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. No los hombres, sino a ti sea la gloria, Señor. Padre, porque tú eres digno de toda alabanza. El salmista David dijo, una vez nativo de Dios es el poder. Así que den un aplauso a Cristo.